Ahora bien, ¿qué es lo que sí y lo que no debemos decir? ¿No? Porque muchos me han preguntado, es que, ok, voy a hablar con él, pero ¿qué de plano sí está súper mal que le diga o que sí puede ser, ¿no? Entonces, lo que sí se debe decir o que sí se puede decir es que todo ser vivo muere, ¿no? Entonces, cuando un niño nos llega a preguntar de, oye, ¿y me voy a morir? Sí, todos nos vamos a morir, porque eres un ser vivo, porque todos somos un ser vivo, unos antes y unos después. Pero de que de eso va a suceder, ¿no? Decirle que es normal y que es inevitable. Hágase lo que se haga, las personas mueren, porque están vivas, ¿no? Simplemente por eso. Entonces, no es que él esté en una situación extraordinaria a la que estaría cualquier ser vivo. Está en una situación de enfermedad que lo llevará a fallecer, pero eso no significa que solo a él le ocurra, ¿no? Entonces, el que lo normalicemos ayuda mucho a que el niño lo pueda integrar bastante bien. El enfatizar que no es culpa de nadie, ¿no? Que una vez muerto no podrá volver a la vida, pero que tampoco sentirá, ¿no? No es como que voy a estar yo desde otra perspectiva viendo y sintiendo y sufriendo, ¿no? Como que el aclarar que la muerte es el cese de todo esto también, de todo dolor, de toda como preocupación, de como de todo lo que se ha estado viviendo hasta el momento. Preguntar qué tanto sabe, eso se puede, qué tanto te han dicho, qué tanto te imaginas, ¿no? Permitirle que exprese sus miedos, sus dudas, sus fantasías, de que es que yo tengo miedo porque como me porté muy mal, me voy a morir, me voy al infierno, ¿no? Este tipo de cosas se empieza a hablar con los pacientes. Y obviamente vamos a contestar todas sus preguntas acorde a la edad, acorde a esta tablita que les voy a mandar y que ya les comenté, ¿no? Por ahí también me preguntaban, oye, ¿qué se hace en estos casos? ¿Se habla con ellos de Dios? ¿Se habla de los aspectos espirituales? Y la respuesta es sí. Lo que hacemos no es que nosotros vayamos y depositemos en él nuestras creencias, así de, ok, mira, vengo y ponte a rezar porque pues mi creencia es en Dios y soy católica y quiero que reces junto conmigo. No se hace esto. Lo que se hace es seguir la religión o la creencia del paciente. O sea, si el paciente es católico, seguimos la religión católica. Si el paciente es cristiano, seguimos la religión cristiana. Si el paciente es testigo de Jehová, seguimos la religión testigo de Jehová. Entonces, no es que nosotros le vayamos a poner la religión. El niño ya la tiene. La vamos a seguir. ¿Y se habla con ellos de Dios? Sí. El Dios que ellos crean, sí. ¿No? En lo que ellos creen y en la forma en que ellos creen es la forma en que nosotros los vamos a acompañar. Y claro que se toman en cuenta estos aspectos como más espirituales. ¿Se acuerdan que hablábamos de esta como en el momento de hacer el cuidado paliativo, como este tema en donde cuidamos lo físico y cuidamos lo psicológico, pero también lo espiritual? Es indispensable cuidar la espiritualidad del paciente, porque no solo es hablar de religión, en la espiritualidad también tiene que ver con el perdón, por ejemplo, con el dejar cuentas saldadas, no dejar un pendiente, con el poder heredar, con el poder despedirse, dejar sus legados. Esto es bien importante y entonces eso es parte del aspecto espiritual, el tener paz, ¿no? El morir en paz, que es como un cliché, pero de verdad en estos temas creo cobra muchísima relevancia. ¿No? Entonces, sí podemos usar técnicas de psicoprofilaxis, metáforas, cuentos y ustedes del material que dispongan. Lo que no se debe decir nunca, jamás, es mentir. No se vale mentir. Si el niño dice, me voy a morir, usted dice, no, están mintiendo, porque no, eso no se puede. Se puede decir que sí, con todo el tacto, con toda la técnica posible, pero se tiene que decir la verdad. Decirle que está vivo en otra parte, eso es fatal, ¿no? O sea, a lo mejor ya no va a estar vivo aquí en este mundo, pero va a estar vivo en el cielo. ¿Por qué? Porque acuérdense que el proceso de pensamiento concreto, si lo toma tan literal, es decir, híjole, ¿no? Pues ¿y yo qué voy a hacer en el cielo? ¿Qué va a pasar? Y esto genera más interrogantes, ¿no? Entonces, más bien, si el niño me pregunta qué va a pasar después de que me muera, lo tenemos que regresar a su propia fantasía, ¿dónde? A su propia realidad. ¿Tú qué crees que pase? ¿Tú qué te imaginas? ¿Qué has escuchado? ¿Qué te han dicho? Pero nosotros no le vamos a decir mentiras. ¿Me explico? Insistir en que va a regresar nunca, de bueno, pues
te vas a morir, pero un día, mira, vas a poder venir a visitar a tus papás cuando quieras. No, nada de meter ese tipo como de procesos fantasiosos, no se puede. Si el niño lo manifiesta, no lo vamos a como a desmentir, ¿no? O sea, si el niño dice, es que yo cuando me muera y me convierta en un ángel voy a venir a ver a mis papás, perfecto, me parece buena idea, ¿no? Pero no somos nosotros los que le metemos esa idea. Eso es lo que quiero decir. Nosotros no metemos las ideas en los pacientes ya las tienen. Las podemos respetar, sí, pero eso no significa que nosotros o las vayamos a alentar o las vayamos a poner en ellos. No podemos impedir que se enoje o que llore. Jamás. No vamos a frustrar nunca la emocionalidad de un paciente. No podemos evitar el tema. O sea, es importante abrir el tema, tanto con el paciente como con la familia. Y justo esta es otra pregunta que me decía, ¿no? Pero cómo, o sea, si de plano los pacientes se niegan a hablar con el niño, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues es nuestra chamba convencer a los papás de que hablen este tema con ellos. La mayoría de los papás no lo hace por miedo a hacerlo sufrir o no lo hace por esta creencia de que si yo lo digo, lo invoco. Ajá. Entonces, al trabajar como estas creencias con los papás, al reestructurarlos y explicarles y hacerles ver que pues el proceso va a pasar sí o sí, lo platiquen o no, pero si no lo platican, el niño lo está viviendo solo, ¿no? Entonces, a lo mejor eso hace que tengan un cambio y puedan acceder a tener mejor comunicación con el niño de este tema. ¿No? Convertirlo en algo divino, jamás nosotros no le vamos a decir, te convertiste en un angelito. No. Si el niño dice, yo me voy a convertir en un ángel, se le respeta, pero nosotros no podemos llegar y decirle que se va a convertir en angelito, que se va a convertir en, no sé, en algún santo, nada de eso, ¿ok? Em, y a esto es bien importante, la conspiración del silencio, que tiene que ver con estas preguntas que también me llegaron a hacer de cómo hablarlo con él y cómo hablarlo con la familia, ¿no? Me llegó a pasar alguna vez que yo llegaba con los papás y me decían, doctora, es que yo no quiero que mi hijo sepa que se va a morir porque no quiero que sufra. Entonces, bueno, en ese momento como que lo dejábamos así y pues a considerar para seguirlo trabajando. Y yo llegaba con el niño y me decía, doctora, es que yo no quiero que mis papás se enteren que me voy a morir, ¿no? Este, porque no quiero que sufran. Entonces, ambos ya sabían, ¿no? Pero lo que no quieren es comunicarse por evitar ese sufrimiento. Y entonces, cuando se rompe esta barrera y quitamos la conspiración del silencio, es decir, el niño ya lo sabe, ¿no? Tus papás ya lo saben. Ahora platíquenlo, abrimos muchísimos canales de comunicación y ayudamos muchísimo a esta familia a por lo menos mitigar el dolor, ¿no? Entonces, bueno, los niños son capaces de elaborar sus duelos por pérdidas, incluso de su propia muerte, ¿no? Entonces, lo que les decía, pueden despedirse, pueden resolver miedos, inquietudes, por eso es importante, ¿no? Como conocer sus necesidades y no darlo por hecho, o sea, no dar por hecho que el niño no entendió o que no tiene nada que decir, eso jamás. Nosotros tenemos que conocer a ese paciente y cuestionarlo al respecto, ¿no? O sea, si el niño no habla, decirle, oye, ¿qué piensas de esto que está pasando? ¿Qué sientes de lo que te dijo el doctor o qué sientes de lo que platicamos? ¿No? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué preguntas te has hecho? ¿No? Y entonces empezar también nosotros a abrir este tema. Eso es bien importante, chicas, porque si ustedes no se sienten capaces de hablar del tema, ni se acerquen, ni lo abran, no es abrir la caja de Pandora. Es un paciente con el que tú empiezas a hablar de la muerte, te confronta con tu propia muerte. Y entonces es muy complicado, o sea, es muy complicado. Por ahí alguna me dijo, es que yo hasta nomás de oír el tema lloré. Entonces, imagínense acercarse al paciente a hablarlo con él directamente. Entonces, si no se sienten preparados, no lo hagan, ¿no? Porque los temas son muy sensibles, los temas son que requieren como muchísima preparación personal. Y también es otra pregunta que me hacían, oye, pero pues ¿cómo es que el equipo de salud se prepara? ¿No? Lo que les decía, nosotros tenemos un entrenamiento donde se nos confronta con nuestra muerte, donde tenemos que resolver esa parte de pérdida. Y no quiere decir que no nos duela, ¿no? Lo que quiere decir es que sabemos manejarlo de forma diferente. Y eso enfrente a un paciente, el paciente lo ve, lo percibe. Entonces, con ella puedo hablar de la muerte porque a ella no le asusta. Con ella puedo hablar de la muerte porque ella no me juzga, porque ella no me calla,
porque con ella no sufre cuando yo le hablo de mi propia muerte. Y esto es lo que nosotros tenemos que proyectarle a los pacientes, ¿no? Em, y pues bueno, se le debe permitir con total libertad y con mucha información, ¿no? Que el niño participe dentro de la toma de decisiones siempre y cuando tenga como la oportunidad de hacerlo, ¿no? O sea, si el niño, oye, mira, está la posibilidad de que te vayas a casa, ¿dónde te gustaría estar? ¿En tu casa o en el hospital? No, pues en mi casa. ¿Con quién te gustaría estar acompañado? ¿Con tu mamá, con tu hermano, con tu perro? ¿Con quién? ¿No? Y los niños van eligiendo y van planeando su propia muerte. Esto es bien curioso, pero van planificando su muerte, ¿no? Yo quiero morir así, yo quiero estar en mi cuarto, quiero que mi mamá me acompañe, me abrace, para que no me dé miedo, quiero hacer esto, ¿no? Yo tengo una paciente que me dice, es que yo no tengo miedo porque yo sé que en cuanto me muera, mi abuelita me va a recibir, ¿no? Entonces mi abuelita siempre me cuidaba. Y pues si ella me sigue cuidando, yo no tengo miedo. Entonces lo que decía, yo no le puse esa idea a la niña ya lo traía y esto le ayuda a entender lo que está pasando, pero también elaborar y tener este consuelo, ¿no? O sea, elaborar su duelo y tener este consuelo de que algo padre va a pasar, ¿no? A pesar de que lo que ahorita se está viviendo no es así. Pero bueno, hablando un poquito más como el tema de duelo, el duelo tiene diferentes etapas, ¿no? Son 5 principalmente. Y la primera etapa es la etapa de negación, ¿no? Es como, no, esto no está pasando, no me está pasando a mí, ¿por qué a mí? ¿No? O sea, yo no, yo, ¿por qué me muero? ¿Por qué no se mueren los niños malos? ¿Por qué me muero yo, que soy bueno, ¿no? Que me porto bien. ¿Por qué, Chuchito, que tenía la misma enfermedad que yo, él sí se alivió, yo no, ¿no? Entonces empiezan estos cuestionamientos como en parte de negación, pero es parte normal. Todas las personas que entran en un duelo pasan por esta etapa y luego van a la etapa de ira. Están muy enojados, pero muy enojados con todo mundo, incluyendo a los papás, incluyendo al personal de salud, incluyendo a Dios, incluyendo a la vida. O sea, están enojados, no quieren, ¿no? Como hablar con nadie y estas explosiones de rabia se dan porque es parte del no estar de acuerdo con lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, también los papás que están pasando por este duelo lo viven así. Y otra pregunta que me hacía, ¿no? ¿Qué pasa con los hermanos, con los niños que quedan vivos y que pierden un hermano? Pues es exactamente lo mismo. Están perdiendo algo significativo, algo que aman muchísimo y que están viendo además no solo a su hermano enfermo, sufrir, sino también a sus papás y ellos tienen su propio sufrimiento. Entonces también con los hermanos se elabora ese duelo. ¿Qué quiere decir elaborar el duelo? Que lo tienen que vivir, lo tienen que pasar, no hay forma de evitarlo, es dolor y va a pasar. Seguramente con el tiempo se va a mitigar, pero lo tienen que vivir, ¿no? Pero lo tienen que vivir y eso no significa que se van a quedar instalados en el dolor siempre, sino lo tienen que vivir y lo tienen que ir trascendiendo. Después de la ira llega la negociación. No es como esta parte de, bueno, pero si ahora sí hago las cosas bien ya me curo, o si me porto ya bien ya no me voy a morir, o si hago esto mi hermano se salva, ¿no? Estas preguntas que es, yo puedo dar algo a cambio de que esto no ocurra. Y también es un proceso normal, normal en donde pues esta negociación eh, existe, aunque pues la respuesta no. Y como no viene una respuesta a esa negociación, porque pues todos mis intentos son fallidos, haga lo que haga, pues me voy a morir, o mi hijo se va a morir, o mi hermano se va a morir, ¿no? Entran en una parte de depresión, tristeza profunda, porque se están despidiendo, se están dejando ir, están rompiendo esos vínculos que existen en este mundo para morir. Pero al final llega una etapa de aceptación, donde están listos para irse, donde los papás están listos para dejarlos ir y donde los hermanos también lo tienen. Y bueno, ¿qué pasa, no? Cuando me preguntaban también ahí, bueno, esto está como muy bonito, muy padre, porque es una muerte programada, digámoslo así, que ya se sabe. Pero ¿qué pasa cuando la muerte es repentina? ¿El duelo se da igual?